Kurama ha vuelto a la vida, así como lo escuchas. El legendario zorro demonio de las 9 colas ha regresado una vez más a la historia de Naruto y Boruto a través de un medio bastante poco convencional. Lo cierto es que esto no tomó a nadie por sorpresa y la verdad es que este video va a estar lleno de cosas picantes que tengo que decir con relación al resurgimiento del zorro de las 9 colas. Pero vamos para allá. ¿Cómo es que esta criatura volvió a la vida? ¿Cumplió su ciclo o es que hay algo más detrás de ello? Vamos a explicarlo todo. Ponte cómodo, jala una soda y disfruta del siguiente video. Planteemos las cosas bien porque esto servirá hacia el futuro, sobre todo a la crítica que voy a hacer más adelante con la resurrección de Kurama. Y uno de ellos es, se había especificado que el zorro había muerto durante el combate que tuvo Naruto contra Ishiki Otsutsuki, debido al uso de una técnica o transformación llamada modo Baryon, que tiene propiedades muy especiales y fundamentales que lo hacen tan pero tan poderoso. En otras palabras, es un boost de poder súper roto, pero que conlleva con un alto precio debido a que no se puede utilizar. El modo Baryon es lo que había en teoría sellado el destino final de Kurama y había concluido con su muerte justo para derrotar a un enemigo tan poderoso como lo era Ishiki Otsutsuki. Y de nuevo, toda la narrativa de ese combate, toda la pelea y el enfrentamiento que tiene Naruto al punto de sentir que está utilizando el último recurso para poder derrotar a un rival tan colosal, lo hacen sentir como el cierre definitivo de Kurama. En otras palabras, el precio por acceder al modo Baryon debía haber sido la vida de Kurama en absoluto, y es justamente lo que él da a entender cuando la utiliza. Dice que esa técnica quemó absolutamente todo su chakra hasta llevarlo a cero, o sea que no debería haber quedado nada de Kurama en ese mismo momento. Peor si vemos la escena del anime, en la cual no solamente hay ciertos agregados, sino además varios detalles interesantes, como el hecho, por ejemplo, de que Kurama narra en primera persona cómo es que su vida se va agotando poco a poco. Además, hay una escena extra con los otros Bijus en la sala de reunión de los Bijus, despidiéndose de Kurama, o al menos sintiendo cómo es que su hermano terminaba al morir. Por lo que en teoría este sería el broche final. El modo Baryon debería haber marcado y sellado el destino de Kurama para siempre, contrario a toda regla previamente escrita para los Bijus. Y es que Kishimoto fue muy inteligente en haber escrito parte del lore de los Bijus, pero dejarlo demasiado ambiguo como para poder hacer lo que quiera con estas criaturas, por lo que se pensó que el modo Baryon sería una excepción a la regla, que la activación del modo Baryon en teoría debería haber sido la excepción a la regla que teníamos de la reencarnación de las bestias con cola y por tanto el final definitivo para el zorro demonio. Tan es así que la escena de muerte entre comillas de Kurama te lleva a pensar todo eso con esa música triste, flashbacks, escenas, perspectivas y demás, en las cuales podemos ver cómo es que Naruto está absolutamente seguro de la muerte de su compañero y que Kurama está absolutamente satisfecho por haber hecho el sacrificio máximo. En otras palabras, toda la construcción y toda la narrativa de esta muerte ya estaba destinada a que tú, como lector, te convencieras que sería el adiós final para esta criatura. Pero como dije, una cosa no quita la otra. Y es que si algo tiene Kishimoto es que, no sé si por inteligencia o simplemente por un golpe de suerte, dejó bastante vago el lore de las bestias con cola. En resumen, hay dos frases que tienen que ver justamente con el ciclo de estas criaturas. En otras palabras, siempre que estas mueren, reencarnan de nueva cuenta. En teoría son inmortales al ser masas de chakra y constantemente irán resurgiendo te guste o no te guste. Así está especificado por la misma Kushina y así está especificado por el mismo Raikage, los cuales, si bien Kushina era una contenedor de bestia con cola y tenía que saber esto sí o sí, sobre todo con la información de su maestra Mito Uzumaki, y bueno, por pertenecer al clan Uzumaki que se especializaban en el sellado y el resguardo de criaturas poderosas, pues es obvio que tenía que tener el conocimiento de que la bestia iba a resurgir después de esto. Ya si hablamos del Raikage, pues él ciertamente no fue un contenedor de bestia con cola, pero el Raikage era el hermano mayor de un contenedor de bestia con cola, y además sabía los secretos, puesto que su familia y su linaje durante siglos se habían encargado de domar al 8 colas y de buscarles respectivos recipientes, por lo que absolutamente también el Raikage conocía acerca del ciclo de reencarnación de las bestias con cola.
Estos dos ejemplos nos dejan bien claro que Kishimoto, desde que publicó el manga, tenía claro que sin importar si eran destruidas, sin importar si eran asesinadas o sin importar si eran consumidas, las bestias con cola tenían que regresar sí o sí, pero solamente dejó esta puesta en escena, no agregó más, no fue específico y no fue muy detallado, dejándolo todo en el ambiente de la especulación, lo cual nos lleva al problema anterior. Como esto estaba tan abierto y Kishimoto no dejó las reglas de la reencarnación de un Biyuu bien establecidas, pensamos que el modo Baryon sería una excepción a la regla. El problema radica en que no existe tal regla, la única regla es que tienen que revivir. ¿Al cabo de cuánto tiempo? ¿Dónde? ¿De qué manera? ¿En qué estado? ¿Con cuánto poder? No hay ninguna regla ni especificación para eso, y de hecho el único precedente o caso que pudimos ver en la serie fue el del Tres Colas, el Zambi, el cual, como sabemos por el flashback de Obito Uchiha, estaba sellado dentro de Rin Nohara, la chica que compartía equipo con Kakashi y Obito. Madara Uchiha había sellado al Zambi dentro de Rin porque planeaba hacerla explotar apenas ella regresara a la hoja, liberando así la criatura y provocando una gran conmoción dentro de la aldea. En otras palabras, Madara creó un Jinchuriki kamikaze para poder utilizarlo a su beneficio, considerando que a futuro la bestia volvería a resurgir, porque claro, él la necesitaba para su plan Ojo de Luna mucho más adelante. Sería estúpido pensar que Madara selló al Zambi en Rin para que esta criatura explotase y muriera junto con Rin, causándole un gran daño a la hoja, y se quedaría permanentemente sin el Zambi, por lo que efectivamente Madara sabía también que el ciclo de la reencarnación de las bestias con cola le volvería a otorgar al Zambi tarde que temprano. Y como lo vimos en el paso del tiempo desde que Rin y Obito estaban en esa generación, a lo que vimos cuando Deidara y Tobi, Obito entre comillas, también estaban ahí capturando al Zambi que estaba libre en un lago, pues no ha pasado gran cantidad de tiempo, si acaso unos 15 años tal vez, o 16 a lo mucho, pero la verdad es que ese periodo de tiempo puede variar criatura a criatura. Puede ser que al Tres Colas le tome más tiempo pasar de su etapa baby o de su etapa bebé a su etapa adulta. Por lo mismo, porque las bestias con cola, cada una de ellas se distinguen por el poder que tienen respectivo a sus colas. En otras palabras, de acuerdo con Kurama, el Ichibi, es decir, el primero, el Shukaku, el de la arena, es el Biyuu más débil, y de ahí vamos en modo de ascenso, cada bestia con cola más poderosa que la anterior. Y bueno, los patrones que ya vimos en la guerra, con Gyuki y Kurama, pues parecen indicar que esto es de hecho cierto, al punto de que Kurama es capaz de barrer el suelo con sus otros 5 hermanos, siendo solamente la mitad de su poder en ese entonces. En otras palabras, puede ser que, como el Zambi es en teoría uno de los Biyus más débiles, le haya tomado más tiempo regresar a su etapa completa, que es lo que ya vimos en Shippuden, alrededor de unos 15 o 16 años para poder fortalecerse totalmente. En el caso de Kurama, como él es la bestia más poderosa de todas, como es la criatura más fuerte entre sus hermanos, muy seguramente no le haya sido tan difícil pasar en el tiempo de su reencarnación. De hecho, este es un punto de inflexión, porque si Kishimoto decide que es la misma bestia, con los mismos recuerdos, con las mismas memorias y con las mismas experiencias presentes, o sea, una copia de seguridad, la verdad es que ahí se pondrían un poquito más peliagudas las cosas. Pero, de nueva cuenta, no entra dentro de nada que Kishimoto no se haya comprometido a escribir. Apesta, sí, pero de nuevo, Kishimoto no escribió las reglas de las bestias con cola y él puede hacer que las bestias mantengan sus memorias a pesar de todo esto. Como sea, Kurama reencarnó, al menos por lo que se sabe, hay un Baby Kurama dentro de Himawari, y bueno, esto es de acuerdo al ciclo de reencarnación de las bestias con cola, que como ya vimos es congruente y además sigue el lore que el autor original quiso plasmar en la historia por primera vez. Así que, si bien no sé si esto lo ha hecho de manera intencional o lo ha hecho únicamente por un golpe de suerte, Kishimoto ha respetado al pie de la letra los hechos planteados en su historia original y en la primera, Naruto. Y bueno, aquí viene la pregunta que es verdaderamente el zorro en la habitación. En este caso, un zorro de 9 colas para ser exactos. ¿Por qué está con Himawari? ¿Por qué Kurama decidió o reencarnó dentro de Himawari y no dentro de Naruto o dentro de Boruto o directamente en Libertad? La verdad es que las cosas parecen estar relacionadas de nuevo a los bigotes. Ya lo expliqué en otro video muy completo en el cual tengo explicando por qué el poder de Himawari puede estar relacionado a Kurama, donde doy, de hecho, uno de los aspectos principales era hablar acerca de que de hecho el poder de Himawari vendría de Kurama, pero bueno,
En ese video explico también acerca de los bigotes y cómo se relacionan con el chakra de Kurama. En otras palabras, cuando un contenedor de bestia con cola que tiene sellado dentro de su cuerpo a un Biyuu tiene hijos, ya sea hombre o mujer, tarde que temprano, la exposición al chakra hace que sus descendencias, que sus hijos, manifiesten bigotes. Pasó por ejemplo con el caso de Kushina a Naruto, el cual presentó bigotes, y en el caso de Naruto a Boruto y Himawari, los cuales los dos presentaron bigotes. Y es que da bastante igual si se es un padre o una madre, puesto que se nos ha dicho que el chakra se vincula directamente con la genética de las personas. El chakra viaja entre la vinculación de las personas, por eso es que sus hijos lo manifiestan. Mito no, porque Mito no fue hija de ningún Jinchuriki. Kushina tampoco, porque no fue hija de ningún contenedor de bestia con cola. Y los casos especiales como Ginkaku y Kinkaku, ya supimos que de hecho ellos nunca se nos mostraron cómo se veían sus rostros antes de consumir el chakra del zorro de las 9 colas. Y eso, estuvieron 2 semanas atrapados en el estómago del zorro, siendo así que estuvieron expuestos al potente chakra de Kurama durante una gran cantidad de tiempo, comieron su carne, fueron vomitados, y entonces Kishimoto ahí sí nos presentó a los hermanos Oro y Plata mostrando los bigotes. Pero si esto no fuera suficiente, la misma Kushina en el manga de El Remolino dentro del espiral carece de bigotes, pero cuando se empieza a manifestar el poder del chakra de Kurama, cuando el chakra de Kurama la empieza a inundar, manifiesta bigotes. En otras palabras, de nueva cuenta, la presencia de estas marcas en la cara de todos estos usuarios del poder del zorro se debe justamente al propio poder del zorro. Los bigotes y el chakra de Kurama están ligados los unos a los otros. Es un paradigma que se mantiene estable a lo largo de toda la historia y que en el reciente manga hecho por puño y letra de Kishimoto, El Remolino dentro del espiral, continuó bajo esa misma narrativa. Por lo que si Kurama iba a renacer dentro de alguien, posiblemente no pudo hacerlo en Naruto, porque Naruto está sellado en la dimensión del Daikokuten. No pudo hacerlo en Boruto, porque Boruto ya tiene su cuerpo ocupado por una entidad espiritual. Momoshiki, a través de su implante del karma, logró aferrar su alma al cuerpo de Boruto. En otras palabras, está ocupado. Pero la única que sí quedaba disponible era de hecho Himawari, la cual no tiene dentro de su cuerpo ningún espíritu y tampoco está sellada, sino que de hecho está completamente libre. Muy posiblemente al ir descartando los posibles poseedores entre Naruto o Boruto, este finalmente llegó a Himawari y es por eso que empezó a resurgir dentro de ella. Pero si esa idea no te convence del todo, pues déjame platicarte otra, y es justamente una que hace referencia a Killer Bee. Ya que si alguien era experto en mantener a su Biyuu dentro de su cuerpo o seguir vivo sin el propio Biyuu, era Killer Bee, ya que él podía desprender tentáculos de la parte del cuerpo de Gyuki, lo cual le permitía escapar utilizando un clon de tentáculo, el cual mantenía las mismas propiedades de la bestia con cola. Pero el caso más extremo de estos fue durante la Cuarta Gran Guerra Ninja. Gyuki fue absorbido por la estatua Masó, pero Killer Bee no murió. Y esto se debe a que el Gyuki partió a tiempo un pedazo de su tentáculo y lo dejó colocado para que Bee no muriese durante la guerra. En otras palabras, gracias a ese tentáculo, Bee pudo seguir conectado a Gyuki o a la gran masa de chakra de Gyuki y se mantuvo vivo durante los eventos de la guerra hasta que pudo recuperar a su Biyuu. De hecho, llega al punto de que como no vemos la manera en la que la recupera o no vemos si le es sellado de vuelta, puede que el propio Gyuki haya renacido dentro de Killer Bee gracias a ese tentáculo, aunque la verdad lo más simple y sencillo es que seguramente Hagoromo se lo volvió a sellar dentro o que cualquier otra persona le volvió a sellar al Biyuu dentro. Y de nuevo en Boruto, Killer Bee se enfrenta a Momoshiki y a Kinshiki y utiliza de nueva cuenta la técnica del clon de tentáculo para hacer que los Otsutsuki lo absorban y él escapar libremente, porque se puede ver al final en los créditos de la película que Bee sale del agua y está como si nada. De hecho, es esto justamente lo que me lleva a pensar que el Kurama pudo haber fragmentado su propio chakra o pudo haber dejado una parte de su propio chakra dentro de Himawari y dentro de Boruto para tener una especie de copia o respaldo que de nuevo no sería nada descabellado considerando que Kurama también se puede fragmentar y Minato es la viva prueba de esto. El chakra del zorro demonio de las 9 colas también es fragmentable y también es usable. Ya si vas a cuestiones del relleno, puedes traer de ejemplo a Sora, el cual también resultaba tener una parte del chakra de las 9 colas, que de hecho Naruto terminó por absorber al final de toda esta historia.
Así que de nueva cuenta, el chakra de Kurama sí se puede partir en pedazos para poder tener diferentes usuarios manifestando el poder de Kurama y se puede almacenar en diferentes lugares. De nuevo, Ginkaku y Kinkaku nos ayudan un poco a ordenar todo este desastre, porque Ginkaku y Kinkaku estaban muertos y de hecho seguían manteniendo el chakra de Kurama que los podía llevar a la transformación de la bestia con cola sangrienta, esa capa roja. Así que a pesar de que estuvieran muertos, su alma seguía vinculada fuertemente a un fragmento y a un pedazo del chakra del zorro. Fueron resucitados y pudieron volverlo a manifestar, por lo que si el chakra de Kurama es dividido y el usuario se hace con esa fuerza, se hace con ese poder, incluso si muere, lo seguirá conservando. Así de poderoso es. Y de nuevo, si el 8 colas, que es una criatura menos poderosa que Kurama, puede hacerlo, obviamente el más fuerte, el top tier, el apex de todas estas criaturas, definitivamente debería tenerlo dentro de su catálogo de habilidades, por lo que no me sorprende que de hecho haya alguna parte de Kurama dentro de Himawari y por eso es que este haya renacido allí, por eso es que este se haya manifestado dentro del cuerpo de la chica, a pesar de que ella técnicamente no es una contenedor de bestia con cola, o no lo era hasta ahora, y no tiene ningún sello que demuestre que de hecho es una contenedor de bestia con cola, al menos hasta la fecha de este video. Una de las cosas más interesantes con este movimiento por parte de Kishimoto es que no está sacado de la manga y tampoco está hecho sin ningún planteamiento previo. De hecho, ya se había visto en el primer artwork que vino con el primer tomo de Boruto en Japón, que se puede apreciar a Boruto con un manto de chakra que evidentemente es el manto de chakra de Kurama, pero en ese arte podíamos ver un Boruto con 2 Byakugans. Por lo que sabemos, al final Boruto optó por otra línea entre el sello Karma y por supuesto sus diferentes habilidades para volverlo más un Sasuke en vez de una réplica de Naruto, por lo que muy seguramente Kishimoto y sus escritores decidieron cambiar y darle este enfoque a Himawari en vez de a Boruto, porque ella sí coincide con estas características, es decir, su poder principal hasta este momento era el Byakugan, el cual al activar el modo Lock On podíamos apreciar que era bastante poderoso. Su Byakugan era especial puesto que se marcaban en un tono más bien tirando a azul, pero seguía siendo un Byakugan bastante potente que le permitía seguir a su hermano incluso en situaciones de alta peligrosidad, e incluso en los rellenos del anime vemos cómo es que sirve para enfrentarse a cosas peligrosas. Sea como sea, el Byakugan lo tiene, y ahora que ha demostrado que dentro de sí hay un Baby Kurama, pues esto coincidiría también si al final obtiene un modo de chakra, es decir, si al final Himawari obtiene esa aura dorada que la rodea, como lo hacía a su padre en la cuarta gran guerra ninja. Así que muy seguramente Kishimoto dijo que si bien Boruto ya no iba a tener estas habilidades, de todas maneras podría dárselas a otro personaje, en este caso a Himawari, y entonces todas las características coincidirían. El manto de chakra de Kurama y el doble Byakugan quedarían perfectos con la chica, puesto que bueno, es algo que ya se había establecido desde el volumen 1, y si se cumplió el de Mitsuki y si se cumplió el de Sarada al pie de la letra, tendría que cumplirse el de Boruto sí o sí, aunque no en el caso del protagonista, sino más bien en el caso de su hermana menor, por lo que Kishimoto seguiría respetando por lo menos la línea inicial que tenía para darles power-ups a sus personajes principales, porque creo que para nadie es sorpresa que a estas alturas Himawari ya ha sido promovida a ser un personaje principal de la trama, y seguramente se trate ella del segundo vórtice azul que hace referencia al título de esta parte del manga. Así que de nueva cuenta Kishimoto está haciendo las cosas de acuerdo a como las ha planeado desde el principio. Pero si eso no basta todavía, y es que tengo todavía un argumento más, por más que me cale puesto que no me gusta el regreso de Kurama, y es que sí o sí Kurama tuvo que haber aprendido del modo Baryon, y para esto tuvo que haber experimentado el modo Baryon antes, y sospecho que justamente es lo que pasó en la batalla final entre Ashura e Indra. O sea, cuando los hermanos se batieron a duelo y ambos terminaron su vida el uno con el otro en esa épica batalla final, se puede apreciar cómo es que Ashura utilizaba un manto de chakra que tenía los patrones de Kurama, vamos, que hasta tenía los bigotes en la cara, así que es prácticamente imposible negar que se tiene alguna relación con Kurama o el zorro demonio de las 9 colas, puesto que el color coincide, tiene las marcas en la cara, es Ashura, el cual pasaría a ser posteriormente Naruto Uzumaki, y bueno, sería Naruto quien mostraría otra vez esta transformación, solamente que más poderosa en su combate final con Sasuke, por lo que desde siempre ha sido un headcanon que
prácticamente yo diría que ya es canon el hecho de que Ashura y Kurama tuvieron una alianza. Sospecho que durante ese combate Kurama pudo haber usado por primera vez el modo Baryon para ayudar a Ashura a combatir a Indra y ser así la primera vez en la historia que Kurama experimentó esta habilidad que sabría el costo y el riesgo que conlleva. Obviamente, al finalizar todo este argumento, toda esta lucha, Ashura e Indra terminarían muriendo y reencarnando, y Kurama por su parte haría lo mismo, renaciendo una vez más como el zorro demonio de las 9 colas, que posteriormente sería atrapado por los descendientes de los Senju y de los Uchiha, de esta manera guardándose el secreto para siempre del modo Baryon, el alto precio que tiene, la gran fuerza que otorga y por supuesto las consecuencias de matar a uno de los Biyus de los 9 que creó Hagoromo originalmente. Y a pesar de eso, entiendo que quizá Kishimoto lo que quería era darle gusto a todos aquellos lectores que quedaron inconformes con la muerte del zorro, porque si alguien escribió dicho final y dicha muerte fue el propio Kishimoto. Recapitulemos un poquito. Antes la historia la escribía Ukyo Kodachi, una persona que estuvo colaborando de cerca con Kishimoto y que de hecho le ayudó a escribir la propia película de Boruto. Cuando el manga se lanzó, Kodachi quedó a cargo de la historia principal y por supuesto estuvo escribiendo el manga hasta el capítulo número 52, donde fue sustituido por Kishimoto. Incluso hay posts de la revista Shueisha anunciando que, de acuerdo a los planes, lo cual nadie se cree, Kishimoto iba a regresar en el capítulo número 53 a escribir otra vez la historia del manga. Y bueno, como sabemos, Kurama termina por morir en el capítulo 54 y 55 del manga, por lo que ya fue bajo su mandato, bajo el mandato del mangaka original, la muerte de dicha criatura. Si alguien iba a revivirlo y si a alguien hay que echarle a la culpa de que Kurama esté de vuelta entre los jugadores que tenemos disponibles en el roster, es al propio Kishimoto. Él lo mató y él lo trajo de regreso, que de nuevo calza congruentemente con la vaga explicación que dio del lore y el ciclo de renacimiento de las bestias con cola. Nadie más podría saber detalles tan intrincados y tan rebuscados para poder justificar la vuelta de un personaje más que el propio Kishimoto. De nueva cuenta, me parece interesante que Himawari a nivel argumentativo tenga el poder de las 9 colas. Quiero ver cómo es que lo hizo, quiero ver la explicación que da Kurama después, porque parece estarse ocultando o por lo menos tratando de suprimir su chakra dentro del cuerpo de Himawari, y quiero ver al final cuál es la resolución o el plot twist de esto. Pero ya de entrada, yo lo digo, a mí no me parecía necesario traer a Kurama de nueva cuenta, su cierre me parecía orgánico y hasta poético. Pero bueno, es lo que es. Al final es el manga de Kishimoto y él decide a qué personajes trae de vuelta y a cuáles no, por lo que si alguien tiene autoridad para escribirlo es el propio autor original. Obviamente esto es un argumento hasta cierto punto barato y que no consideraría suficientemente sano para el manga, pero solamente nos queda a nivel argumentativo asentir con la cabeza porque no hay ningún error. Los gustos pueden ir más y menos. A ti te puede agradar que haya regresado Kurama o te puede parecer vomitivo que el zorro esté de regreso, pero un error no es como lo quieren pintar en redes sociales, sobre todo en Twitter, donde generalmente se utilizan burlas y memes para esta clase de situaciones porque no te agrada nada más, sobre todo de gente oportunista que ni siquiera se lee Boruto, pero por supuesto que está al filo del cañón para poder hacer leña del árbol caído, aunque en este caso no hay ningún árbol caído y tampoco hay ninguna leña que hacer, puesto que, como dije, es congruente con todo lo que vimos en el manga original y con todos los aspectos que ya había planteado el mangaka original. Así que, por mi parte, no me queda más que esperar a ver qué tiene preparado Kishimoto. Esperemos que esté cocinando un platillo bastante delicioso y que por supuesto nos dé explicaciones detalladas, porque a partir de Blue Vortex, Kishimoto ha demostrado estar pegando capítulo tras capítulo tras capítulo tras capítulo. Muy seguramente muchos casuals se encontraron con el regreso de Kurama y trataron de meterse a Boruto, pero es que eso no es suficiente. Boruto lleva haciendo las cosas bien desde hace más de un año y por supuesto esto no es más que un pequeño detalle que puede ser polémico o no, pero que en lo personal considero que centra la atención en Kishimoto para ver qué tan fuerte puede salir de este lío sin tener que amarrarse las manos. Ya lo veremos. Kishimoto pudo hacerlo directamente en Naruto y Naruto Shippuden y veremos si ahora en Boruto podrá salir de sus propios embrollos. Así que bueno, solamente nos resta esperar a ver qué se trae entre manos uno de los mangakas más legendarios de la historia de Japón. Por favor suscríbete a mi canal,
comparte este video. Asegúrate de estar pendiente de todas mis actualizaciones de otros videos que subiré a YouTube y por supuesto sígueme en mis redes sociales, sobre todo en Twitter, donde estoy 100% activo y sobre todo comparto memes y cosas. Bueno, básicamente por ahí me puedes alcanzar de manera más rápida, inclusive para interactuar conmigo y responder dudas. Así que ya lo sabes, en mis otras redes sociales también me encuentras como Dash Aniston y de haber más videos como estos, yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida que el Hiraishin de Minato.